Amén. El día miércoles, el Señor nos estuvo ministrando acerca de la importancia de alcanzar el fruto que Él quiere, espera y quiere cosechar de cada uno de nosotros. Por eso se nos hablaba acerca de cuál fue el propósito, la razón y la intención por la cual Él se acercó a aquella higuera. No era solamente para ver si la higuera tenía vida, si la higuera tenía hojas o las diferentes características que mencionamos el día miércoles, sino que el objetivo era a ver si había fruto en esa higuera. El objetivo era que esa higuera estuviera produciendo fruto. Por eso el Señor nos enseñaba y nos decía acerca de no medirnos en base a las acciones que estamos realizando, sino a cuánto fruto estamos cosechando, cuánto fruto estamos llevando, porque a veces decimos, mire, es que estamos haciendo, es que estamos yendo, es que estamos actuando, pero ¿cómo regresamos? ¿Qué se está viendo de esas acciones? ¿Qué es lo que está mostrando ese actuar que nosotros estamos ejerciendo? A veces o la mayor parte de veces solo nos quedamos con actuar, con accionar, pero no necesariamente significa de que estemos cosechando fruto. Entonces el Señor nos decía que si oráramos por enfermos, ¿qué es lo que tenía que suceder? Los enfermos tenían que ser sanados, curados. Si evangelizábamos, predicábamos, la gente se tendría que estar entregando a Él, porque eso es no solamente tener acciones, sino también eso es alcanzar y llevar el fruto que Él quiere, porque la Escritura dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto, ¿qué dice el Señor? Permanezca. Su naturaleza es fructífera. Entonces nosotros debemos de apuntarle al fruto en cada acción, en cada decisión, en cada actitud que tomemos de obediencia a lo que Dios nos está mostrando. No solo debemos de conformarnos con el esfuerzo, con la acción, sino hasta que se vea el fruto que el Señor espera y requiere de cada uno de nosotros. Eso demanda compromiso, eso demanda responsabilidad, eso demanda tener la misma actitud que Cristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. El apóstol Pablo es un ejemplo muy claro acerca de determinación, acerca de perseverancia, porque eso se nos ha estado ministrando desde Reforma Apostólica. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a la escritura de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Entré de lleno a la palabra y no di la bienvenida a los que se conectan en nuestra transmisión. Bienvenidos, hermanos, fuerte abrazo, qué bendición que estén siempre con nosotros. Primera de Corintios, por favor, capítulo 9, versículo 24 al 26 en la versión 60. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice la Escritura. Corred de tal manera, que dice iglesia, que lo obtengáis. ¿A dónde le está apuntando el Señor en tus acciones y en mis acciones? Al fruto. No solamente a la acción, no solamente a la actividad, porque muchas veces es ahí donde viene la frustración, es ahí donde viene el desánimo, porque dice, mire, es que yo estoy saliendo, yo estoy haciendo, yo estoy involucrado en esto, en aquello, pero ¿por qué muchas veces terminan pasando o se terminan mostrando estos escenarios que no son alentadores para nuestra vida espiritual? El apóstol Pablo dice que él no corría para la aventura, sino que corría para ganar, ¿qué dice? El premio, para obtener el trofeo, la medalla, lo voy a decir así, que esa es la claridad que nosotros como hijos de Dios debemos de tener en cuanto al propósito de Dios.
Yo no debo de vivir la vida de Jesucristo solo para congregarme, solo para pertenecer a una denominación, solo para estar en reuniones, sino que yo debo de aprender a venir a Jesucristo y estar en Cristo para llevar el fruto de su obra de crecimiento, de transformación, de fe, de conocimiento, de madurez, porque ese es el verdadero premio en cuanto a la imagen de Jesucristo para cada uno de nosotros. Pero si yo digo que estoy en Cristo, pero no estoy corriendo para ganar, entonces no le estoy apuntando a nada. El apóstol Ronald ayer nos volvía a recordar un ejemplo que él tanto menciona y lo enseñaba allá en el distrito de Petén, acerca de que cuando alguien no tiene claridad hacia qué lugar va, cualquier bus lo lleva, decía. Entonces, cuando yo no tengo claridad a qué he sido llamado como hijo de Dios, en cuanto al plan, al propósito, en cuanto a la voluntad de Dios, entonces yo a cualquier cosa le voy a llamar bueno. Entonces yo teniendo diferentes actividades o cumpliendo programas congregacionales o semanales, yo voy a creer que estoy dando en el blanco según la voluntad o lo establecido por el Señor. Pero si usted va una vez más conmigo ahí donde venimos leyendo en el versículo 24, dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de manera corro, dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Cuál era el objetivo del apóstol Pablo como hijo de Dios? ¿A qué le estaba apuntando el apóstol Pablo? ¿Cuáles eran los anhelos, los pensamientos, qué era lo que había en el corazón del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él quería alcanzar en Dios? ¿Y qué es lo que él quería verdaderamente obtener? Porque ciertamente él lo está ejemplificando. Entonces, hoy en día, todavía encontramos a gran parte de la iglesia corriendo como para la aventura. Hoy en día, alguien que está corriendo para la aventura es alguien que dice: no, mire, es que yo me apunté a esta maratón porque yo dije es que hay que hacer ejercicio, es que es bueno hacer ejercicio, es que mire, este año me determiné a bajar de peso porque me di cuenta que los tamalitos, el pavo todavía del año pasado todavía están haciendo efecto en mí y por eso es que me inscribí en esta carrera. Eso es correr para la aventura. Cuando yo solamente estoy siendo participante de una maratón, cuando yo solamente estoy incluido en un listado, en un grupo, pero no estoy alcanzando el objetivo, ni la obra del Espíritu Santo se está haciendo una realidad en mí, entonces quiere decir que yo solo estoy corriendo para la aventura. Entonces el hermano sí, ahí está en la congregación, pasan los años, ¿qué más? Pasa el tiempo, el hermano no se va, van otros, vienen otros, el hermano sigue, pero usted lo mira, no hay renovación en su entendimiento. Usted lo mira, nunca predica la palabra de Jesucristo. Usted lo mira, no adora en espíritu y en verdad. Usted lo mira, no administra conforme los principios del reino de Dios. Entonces este hermano solo ha tenido permanencia, solo ha estado en un lugar o ha sido participante de algo que por años ha estado haciendo, pero ciertamente nunca le ha apuntado a nada en toda su vida. Entonces el hermano dice: gloria a Dios, mire, yo aquí me siento bien, yo estoy bien, gracias a Dios, mire, aquí estamos cantándole al Señor, pero la pregunta es, ¿por qué no está avanzando? ¿Por qué no está entendiendo el plan y la voluntad de Dios para su vida? Porque ciertamente, como dice el apóstol Pablo, está corriendo, pero para la aventura. Amén. Entonces, tan acomodado, tan tranquilo, ocioso, sin fruto, sin transformación, sin renovación, todavía con muchas acciones y mentalidades religiosas, pero él se siente bien. Al final de cuentas dice: mire, siempre salgo en la foto, ¿verdad? Porque algunos participan en las maratones solo para salir en la foto, ¿verdad?
Se toman más fotos que lo que verdaderamente corresponde, que es correr para ganar. Suben más historias en las redes sociales que no importa el lugar en que llegaron, ¿verdad? Miren, lo importante es llegar usted, lo importante es que uno cruzó la meta de línea, mire, y gracias a Dios participamos, hicimos ejercicios, pero la Escritura dice que usted y yo no fuimos llamados a ser participantes, a ser espectadores, a ser alguien más dentro de un grupo, sino que fuimos llamados a dar la talla y alcanzar el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso el Señor nos volvía y nos hacía énfasis acerca de que no solamente debemos de tener acciones, sino que nuestras acciones deben de estar dando el fruto que corresponde a la naturaleza que Dios nos ha entregado. Porque la Escritura habla acerca del pámpano que da fruto y acerca del pámpano que no da fruto. La Escritura habla acerca del pámpano que da fruto, será limpiado para que dé más fruto. Pero hablando acerca del pámpano que no da fruto, ¿qué dice la Escritura que va a pasar con este pámpano? Lo va a quitar. ¿Por qué lo va a quitar? Porque no está alcanzando el objetivo, no está entendiendo el por qué pertenece a esa rama, el por qué está unido a esa naturaleza y está siendo nutrido a través de esa savia. Amén. Mire qué bonito cómo nos nutren en la misión. Mire qué bonito esa palabra que nos revela. Mire, a mí me encanta, me gusta, cómo la disfruto. Pero ¿para qué se nos está alimentando y edificando como Misión Cristiana Calvario? Amén. Entonces ahora habla del pámpano que sí ha entendido su llamado y su propósito en cuanto a estar unido con ese árbol. Entonces dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, cuando yo entiendo la voluntad y los planes de Dios para mi vida, entonces le empiezo a apuntar al propósito de Dios. Le empiezo a apuntar al fruto que Dios espera en mi vida y en cada una de mis acciones, porque en eso estoy revelando qué naturaleza y qué imagen he sido llamado a expresar. Mateo capítulo 24, por favor. Versículo 13, hablando acerca de estar unidos al propósito de Dios, pero también lo que implica en cuanto a perseverar. Mateo 24, 13 dice, mas el que persevere, oigo lo que está diciendo, mas el que persevere, ¿qué dice? Hasta el fin. ¿Qué va a pasar con aquel que persevere hasta el fin? ¿Qué dice? Veamos que lo señala, dice no aquel que no permaneció, no aquel que no perseveró, no aquel que fue parte solamente del grupo, sino el que perseveró, que va a recibir como recompensa la salvación. Pero la pregunta es, ¿a qué le llama la iglesia perseverar en el Señor? ¿Qué es lo que tenemos como idea cuando se nos habla de la palabra perseverar? Porque muchos dicen, mire, yo estoy perseverando en Misión Cristiana de Calvario. O sea, lleve o no lleve fruto de Cristo, sea o no sea transformado, pero él cree que solo con estar en una congregación, ella está perseverando en Cristo, cuando quizá lo que está verdaderamente viviendo y mostrando es que se está reuniendo en una congregación. Entonces la iglesia ha tenido un entendimiento todavía limitado acerca de lo que significa permanecer en Cristo. La palabra permanecer tiene que ver con perseverar, pero un perseverar con entender su naturaleza, su obra, sus planes y su voluntad para ajustarme a ellos. Por eso en Juan capítulo 15, por favor, quiero llevarlos a Juan capítulo 15. Veamos este aspecto que nos menciona mucho la escritura de Juan, y ciertamente el Señor fue el que habló, pero dice en el versículo 4, hablando acerca de permanecer o perseverar, ¿en dónde, hermanos? En su naturaleza. O
sea, yo puedo decir, pastor, yo estoy perseverando, pero estar expresando otra naturaleza, estar expresando otro carácter, estar expresando otras prioridades que no necesariamente son las de Jesucristo. Amén. No, mire, gracias a Dios tenemos tantos años de permanecer en la congregación. Pero ¿qué fruto estoy llevando? ¿Qué hemos estado revelando y mostrando como representantes de Jesucristo? La Escritura dice que usted y yo somos cartas abiertas y leídas, que dice a los hombres. Eso tiene que ver con ¿qué? Con representación. Eso tiene que ver con mostrar y hacer visible lo que verdaderamente somos y hay en cada uno de nosotros. Dice, permaneced, Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿En quién debe de ser tu permanencia? No dice en el templo, no dice en un privilegio. ¿En quién debe de ser tu permanencia y mi permanencia? En Cristo, en el Señor, en lo que Él puso y depositó en cada uno de nosotros. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino que dice una vez más, si no permanecéis en mí, dice. Pero ¿qué dice el versículo 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Una vez más, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis, ¿qué dice? Hacer. O sea, para eso Él nos está dejando claro lo que Él determinó hacer contigo y conmigo. No es una permanencia como ya lo vengo diciendo. Es una permanencia en su naturaleza. Es dar evidencias de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Porque cuando usted y yo permanecemos en Cristo, ciertamente el fruto de Jesucristo que es producido por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, será notorio, será visible. Esa es la representación o esa es la presentación que Él quiere que le demos, no aquella que el sistema evangélico religioso tradicional quiere imprimir hoy a través de la vida de aquellos que se han entregado a Jesucristo. Lo quiere hacer a través de aspectos externos como la vestimenta, a través de aspectos externos como ¿qué? Como formas aún hasta de llevar la Biblia bajo el brazo, que todas estas cosas no tienen que ver con una vida de permanencia en la persona de Jesucristo, pero sí tiene que ver con acciones, sí tiene que ver con conducta, sí tiene que ver en la forma de cómo nos relacionamos con aquellos que no conocen de Jesucristo. Entonces es el fruto de Cristo el que hace evidente si estamos permaneciendo o no estamos permaneciendo en el Señor. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Porque no ha entendido, porque ciertamente, lo voy a decir así, solo está ocupando un espacio. Pero el Señor no nos ha llamado solo a ocupar espacios, sino que nos ha llamado a que el fruto de Él sea abundante y haya una multiplicación de este fruto en cada una de nuestras vidas. Pero eso una vez más implica entender el objetivo, entender los planes, pero también entender esa perseverancia que el Señor quiere que cada uno de nosotros desarrollemos para con su llamado. Amén. Es que Él quiere revelarse en usted y en mí. ¿Qué dice la Escritura de Cristo? Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor, ¿qué dice? De su gloria y la imagen, ¿qué dice? Misma de su sustancia. ¿Qué fue Cristo entonces aquí en la tierra? Fue un representante de Dios. Pero Jesús dice, la gloria que me diste, ¿qué dice?
yo les he dado. Nos hizo participantes de su gloria, de su naturaleza. Entonces, ¿para qué estamos en Cristo? Para llevar el fruto de sus acciones, de su carácter, el fruto de su voluntad, de su corazón, y a través de quién quiere revelar el Padre todas estas cosas al mundo. ¿Por qué no lo dice a través de mí? Pero algunos no se sienten convencidos, otros no lo han entendido, otros muestran inseguridad, otros quizás por falta de compromiso dicen es a él, es a ella, y se excusan de creer que solo es para cierto grupo lo que Dios ha determinado para este tiempo. El apóstol Pablo nos muestra un resultado acerca de su perseverancia hasta alcanzar el objetivo y la voluntad de Dios para su vida. Esa debe de ser nuestra meta también en Jesucristo. Hoy tenemos metas que tienen más énfasis en los anhelos personales, emocionales, familiares, económicos, antes que en glorificar al Señor a través de hacer su voluntad. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Veamos que el apóstol Pablo no solamente corrió para ganar el premio, sino que el apóstol Pablo alcanzó el objetivo y Dios cumplió todo lo que él había dicho de él, porque ciertamente el apóstol Pablo nunca perseveró ni corrió para la aventura como él mismo lo describe. Entonces el apóstol Pablo nunca se conformó solamente con ser parte del cuerpo de Cristo, con ser hijo de Dios, con pertenecer a una congregación, con impartir la revelación, sino que él mismo se determinó en ser el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho. Amén. Por eso el apóstol Pablo no se conformó. Por eso el apóstol Pablo no se limitó y dijo, no, gracias a Dios, mire, con lo que he alcanzado es suficiente. No, el apóstol Pablo mismo le dice a la iglesia, hasta que Cristo sea formado en vosotros, le dice el apóstol Pablo. Por eso la escritura habla de la estatura del varón que dice. Entonces, ¿hasta cuándo debemos de dejar de crecer, hermanos? No estoy hablando físicamente, aunque dicen, ay, pastor, cuánto quisiera, dicen algunos, ¿verdad? Eso es lo que más quisiera, dice, pero de ahí no creo, pastor, dice. O sea, el crecimiento sí tiene medida en Dios. Él estableció la estatura y la medida de crecimiento, de desarrollo y de madurez que cada uno de nosotros debemos de alcanzar como hijos de Dios. Es Cristo la plenitud, es Cristo la medida, es Cristo la talla. Eso es lo que Él espera y requiere en cuanto al desarrollo y al crecimiento que cada uno de nosotros debemos de tener. Pero ¿a qué le llamamos nosotros crecimiento? ¿O qué es lo que nosotros tenemos como crecimiento y desarrollo? El avance de años, el tiempo que ha pasado. Y a veces creemos que porque los años y el tiempo han pasado en nuestra vida, creemos que sí hay madurez, creemos que sí hay transformación, creemos que sí hemos crecido, pero ciertamente todo sigue conformado a lo sistemático, a lo religioso, a lo tradicional, pero no a la vida ni a la mente de Jesucristo. Amén. Entonces la escritura nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo piensa Cristo y cómo pienso yo? ¿Cuándo se logra expresar la mente de Cristo? Cuando se alcanza la estatura del varón perfecto. Ya, si yo me detengo, si yo me paralizo, ciertamente no voy a alcanzar el objetivo de Dios. Entonces dice, 2 de Timoteo, les dije, ¿verdad? Capítulo 4, versículos 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. Veamos esto. ¿El apóstol Pablo sabía que iba a morir, sí o no? ¿Y qué pasaría si usted le dijeran, dentro de 2 meses vas a morir? Se muere antes.
cae en sujeción, en depresión. Se descontrola que en su sistema nervioso, ya no duerme contando los días. Mire, ahora me faltan 25, mañana 23, todos los días. Mire con cuántas horas, con cuántos segundos. Pero el apóstol Pablo dice, yo les quiero anunciar algo, dice. El tiempo de partir de esta tierra para mí está muy cercano, dice. Amén. Pero hoy a nosotros dice, mire, a usted ya le queda poco tiempo de vida. Hay la sangre de Cristo. Deje de estar diciendo eso. Pero el apóstol Pablo, ¿por qué está dando a conocer el fin de su tiempo aquí en la tierra? Porque ciertamente él nunca corrió para la aventura. Ciertamente él entendió que había de correr la vida en Jesucristo y la vida en Dios, pero para ganar la imagen y el carácter de Cristo expresado, manifestando todas las obras de Dios. El apóstol Pablo no vivió solamente por existir, no estuvo en esta tierra solamente por el tiempo y los años que Dios le dio, sino que ciertamente su énfasis y el día a día del apóstol Pablo estaba en enfocarse, en crecer, en hacer todo lo que Dios en su plan y en su voluntad había establecido y que él debía de cumplir para con Dios. Amén. Ahora bien, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué dice el apóstol Pablo? Entonces no solamente participó en la carrera, sino que dice que hizo. La finalizó, la concluyó, la completó, pero ganó o no ganó el premio el apóstol Pablo. Ahí mismo lo dice. Amén. Ese debe de ser el fin aún hasta de nuestros días como hijos de Dios. Irnos gozosos, satisfechos. Los hijos de Dios debemos de tener aún hasta las mejores formas y maneras de despedirnos de esta tierra. Porque transmitimos legado, dejamos el propósito de Dios en las nuevas generaciones, hicimos la voluntad de Dios y eso debe de producir gozo. Hasta aún en el tiempo de decir los espero al otro lado, ¿verdad? Amén. El apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero como ve hoy el mundo sin Cristo, la muerte la ve como pérdida. Se nos corregía hasta la manera en que debemos de redactar, lo voy a decir así, un anuncio cuando alguien es llamado a la presencia del Señor. Con profundo dolor y pésame lamentamos y tristeza el fallecimiento de la hermana aquí y allá y todo. Pero no dice el apóstol Pablo, es que en Cristo la muerte es ganancia. ¿Sí o no? Ahora alguien que se va sin Cristo, entonces definitivamente sí es pérdida lo que está experimentando. Es que en el Señor no hay pérdidas. En el Señor solo es experimentar la ganancia que viene de parte de Él. Amén. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, en vez de que él estuviera siendo fortalecido, animado por los hermanos, más bien él siempre estaba animando, fortaleciendo en la fe a aquellos que estaban fuera? Porque el apóstol Pablo terminó encarcelado. El apóstol Pablo físicamente terminó encarcelado, pero la fe que había en su corazón nunca fue encarcelada. Por eso el apóstol Pablo nunca dejó de correr. Por eso el apóstol Pablo nunca dejó de alcanzar el objetivo del Señor, sino que siempre mostró certeza, convicción, perseverancia hasta que se cumplió todo lo que Dios había dicho de él. Amén. Ahora bien, dice, por lo demás, dice el versículo 8, me está guardada, ¿qué dice? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Entonces, ¿por qué les dice, corran para ganar y no corran para la aventura?
Porque él corrió para ganar. ¿Cómo estás corriendo al día de hoy? Si todavía está llevando tu evangelio, no el evangelio del reino de Dios, entonces estás corriendo para la aventura. Pero alguien que está corriendo para ganar, cada día se despoja, se vacía, se renueva, porque entiende que todo esto asedia y estorba y no nos permite correr bien. Pero a veces lo que menos queremos hacer es soltar todo esto. A veces lo que hacemos es rebatir. A veces lo que hacemos es resistir y decir es que usted no conoce, usted no sabe las luchas internas o cualquier otra cosa que yo estoy viviendo. Eso tan solo hace evidente que por no entender esa perseverancia que Dios espera de ti y de mí, buscas tus propias justificaciones, haciéndote valer de cualquier argumento que pueda venir a tu corazón. Ahora bien, el apóstol Pablo dice, veamos esto por favor, el versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Entonces, ¿a quién Dios lo hace participante de esta corona? Todo aquel que se llama cristiano, hermanos. Porque a veces decimos, es que mire, el hermano fue cristiano, pero nunca corrió la carrera. Corrió a su ritmo, corrió con sus principios, con sus propósitos. Pero decimos, mire, para la gloria de Dios, el hermano ya se está gozando en la presencia del Señor. ¿Quién sabe? A veces parece duro. A veces decimos las cosas solo para llenar el momento o quizás para no causar incomodidad en los dolientes. Pero tampoco se trata de atacar ni ofender, pero sí se trata de ubicar y de entender el llamado, la perseverancia, el fruto que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. Pero eso implica entender la demanda y la responsabilidad, el compromiso. Amén. Pero ¿a cuánto nos gusta el compromiso? ¿A cuánto le oímos al compromiso? No estoy hablando de la colonia que está aquí cerca, ¿verdad? Estoy hablando de las acciones, estoy hablando de tomar con responsabilidad la vida que Dios me ha dado y no solamente ser participante de su naturaleza, sino también revelar y mostrar lo que Dios quiere que revele a aquellos que Él quiere alcanzar por medio de cada uno de nosotros. En Filipenses capítulo 3, versículo 14 en la traducción Dios habla hoy. Vayamos entendiendo que el premio, la corona de justicia, como dice la escritura, hablando acerca de lo que el apóstol Pablo revela, por correr bien la carrera y perseverando con constancia y determinación, entendamos que vino como resultado de esa perseverancia. Resultado de entender que fui hecho hijo de Dios, no solo para congregarme ni pertenecer a una congregación, sino para que todas las características de la naturaleza de Jesucristo que me han sido confiadas y entregadas por gracia, porque eso es lo que nos hace salvo, se empiecen a expresar y empiecen a dar testimonio acerca de lo que significa ser hijo, ser luz y ser sal también de este mundo. Amén. Porque el mundo está, lo voy a decir así, carentes de modelos correctos. El mundo toma cualquier cosa, cualquier idea, cualquier momento, cualquier moda como ejemplo, pero todo está apuntando quizás ciertamente a división, quizás ciertamente a pecado, pero no a glorificar y a revelar el nombre de Cristo. Entonces dice, para llegar a la meta y ganar el premio celestial
que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Amén. Porque si hoy le preguntamos a la iglesia, ¿cuántos quieren recibir el premio de Jesucristo en aquel día? Amén, dicen todos, ¿verdad? No, ¿cómo va a creer, pastor? Amén, gloria, yo lo quiero. Pero esto hay que ganárselo. Amén. He peleado, dice el apóstol Pablo. Eso demanda esfuerzo, compromiso cada día con el Señor. Eso demanda determinación. Eso implica no descuidarme. Eso también significa no permitir que nada ni nadie me estorbe. Hablando acerca del sistema, del pecado, de los afanes de esta vida, de los problemas que hoy las corrientes del mundo mueven. Todo eso implica para ganar el premio que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero no le van a dar el premio a aquel que solamente corrió para participar, ¿verdad? Le van a dar el premio a aquel que se esforzó, se entrenó, aquel que ¿qué más? Se determinó, se ejercitó, se disciplinó, se abstuvo de muchas cosas para poder ganar verdaderamente el premio. A este se lo van a dar. Pero hoy nosotros queremos recibir el favor, la misericordia. Queremos que Dios nos corone de favor y misericordia, como dice la Escritura. Pero no importa, mire, pastor, ahí vamos poco a poco. Y hermano, ¿cómo está? Mire, ahí 2 que 3, pero ahí vamos. No, este no puede ganar ni recibir lo que Dios ya tiene prometido. Amén. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué hizo el apóstol Pablo para poder ganar el premio que Dios tenía para él? Pablo dice, y de esta manera me esforcé en predicar donde Cristo todavía no había sido anunciado. Y de esta manera desde Jerusalén hasta el Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Jesucristo. ¿Qué hizo Pablo para poder ganar ese premio? Con potencia de señales y de maravillas. ¿Qué hizo el apóstol Pablo para ganar esa corona de justicia de la cual él empieza a describir como favor y como recompensa que Dios le iba a dar a él? No se quedó acomodado. Pero hoy nosotros decimos, y yo he escuchado a usted, porque la religión o el religioso tiende mucho a imaginar. El religioso tiende mucho a caer bajo descontrol emocional, a puras ideas o imaginaciones que tienen que ver con una mentalidad de niñez. Dice, yo espero que el Señor me dé una corona más grande que la del apóstol Pablo, dice, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo para ganar? Perseveró, sí, pero su perseverancia lo llevó a alcanzar el fruto que Dios quería. Podemos ver tantos ejemplos como el apóstol Pablo se esforzó, anunció, predicó, manifestó el poder de Dios. Cuántas cosas que el apóstol Pablo padeció por causa del nombre de Jesucristo. Y en Hechos capítulo 9, cuando el Señor lo llama a su señorío, lo llama a su conversión, él le dice, hablando de Cristo, le dice a aquel discípulo Ananías, yo le mostraré cuánto él tiene que padecer por mi nombre. Pero el apóstol Pablo no se quedó solamente con los sufrimientos, sino que él persiguió ¿qué? El premio. Él persiguió verdaderamente el fruto que Dios quería, y por eso dice, de esta manera me esforcé, dice el apóstol Pablo. Pero la mayor parte de veces nos esforzamos para lo nuestro. Mire, es que este año me determiné y me voy a esforzar porque quiero comprar ese carro que tanto le he pedido a Dios. Mire, me estoy esforzando porque quiero cerrar mi año escolar, porque quiero graduarme de médico, de ingeniero, de doctor, cualquier cosa que sea. Pero el apóstol Pablo nos muestra que él se esforzó ¿para qué, hermanos? Para perseverar y llevar el fruto y cumplir con el ministerio y la responsabilidad que Dios le había confiado. ¿Cómo miraría usted que
aquel que se disciplinó, se entrenó, aquel que se ajustó, gana el premio. Pero aquel que nunca ni siquiera salió a caminar 2 kilómetros, ¿qué más? Decía, mañana voy a empezar, pero se le iba aquella alarma, nunca se levantó, pero a él también lo premian. ¿Cómo lo miraría usted? Es que mire, participó, dice. Es que no es suficiente solo con inscribirse y participar, sino lo que implica ganar el premio. Amén. Entonces, oye, quiero recibir las mismas bendiciones del hermano que sí está viviendo la vida de Jesucristo y yo que estoy a media. Yo todo tibio, todo alejado, todo indiferente. Pero Señor, ¿por qué no me bendices como el hermano? Señor, ¿por qué no me coronas de favor y misericordia como el hermano fulano de tal, como la hermana tal? Pero ¿qué está haciendo el hermano que quizás tú y yo no estamos haciendo? Y a veces hasta le cuestionamos al Señor. Señor, ¿y por qué a la hermana le va bien si se acaba de entregar a ti? Meses tiene de estar viniendo a la congregación y ¿por qué tanto favor? ¿Por qué tanta bendición? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y empezamos a cuestionar y a decirle al Señor, ¿qué te está pasando? Yo soy de los más antiguos, de los que más años tengo, pero la pregunta es, ¿cómo estás corriendo tú y cómo está corriendo él? ¿Qué compromiso hay en ti? ¿Qué compromiso puede haber en el otro hermano? ¿Qué determinación hay en ti y qué determinación puede haber en esta persona? El hermano quizás entró de lleno a señorío, a obediencia, ¿a qué más? A cumplimiento a lo que el Señor dice. Escucha cada una de las directrices y lo que Dios quiere que él realice, se ajusta, lo obedece y lo lleva a cabo como Dios dice. Pero a veces queremos que Dios nos dé las mismas cosas siendo como somos y viviendo como nosotros queremos. Pero dice en Hechos capítulo 26, porque el apóstol Pablo no solo nos muestra la acción de perseverar, sino de alcanzar el objetivo que es llevar fruto. Hechos capítulo 26. Versículo 19. ¿Ya lo tienen? Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Cómo empezó a correr en la carrera y a perseverar en el Señor? Predicando. Allí empezó la vida de disciplina y obediencia del apóstol Pablo. Es que si algo requiere la predicación del evangelio del reino de Dios, es esfuerzo, hermanos. ¿Quién le dijo a ustedes que predicar es fácil en cuanto a qué? A la realización y al cumplimiento del mandato. Eso requiere esfuerzo, requiere firmeza, requiere carácter, requiere valentía. Pero hoy, mire, fui con la vecina, usted me cerró la puerta, entonces yo dije, ya no voy. Por pecadora al infierno se va a ir, hasta la condenó ya. Pero el apóstol Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Empezó a correr bien, empezó a mostrar perseverancia en el llamado que Dios le había hecho. Por eso dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, dice. Por eso él les dice, corran para ganar el premio. Perseveren alcanzando el fruto de Dios. Porque perseverar no es solamente estar o permanecer. Porque alguien dice, mire, gracias a Dios aquí hemos permanecido, hemos perseverado. Se han ido, han venido, nosotros no nos hemos movido. Pero no hay fruto de esa perseverancia, aunque han estado en el lugar. Entonces el Señor no solamente quiere que estemos o seamos participantes
de un lugar, de una congregación, pero sin falta de crecimiento, sin falta de transformación. Pero en 1 Corintios, por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿En dónde estaba el compromiso del apóstol Pablo? En la predicación. El Señor nos está hablando de todos estos aspectos que implican perseverar, pero también nos está poniendo su demanda porque nos está midiendo en cuanto a la actitud y en cuanto al espíritu que cada uno de nosotros presentamos al momento de escuchar sus demandas. ¿Qué actitud y qué expresó aquel hombre rico cuando el Señor lo manda a que fuera, vendiera todas sus posesiones y lo entregara a los ricos? ¿Qué fue lo que salió de su ser? ¿Qué fue lo que mostró su espíritu cuando el Señor le anuncia esto que él debía de hacer? ¿Será que la actitud, será que el espíritu que él mostró fue correcto, fue de disposición, fue de gozo y dijo, gloria a Dios? Qué maravillosa directriz la que me has dado, Señor, por causa de ser tu discípulo. No vale plata, no vale oro de este mundo, sino solamente servirte a ti. No fue esa la actitud del hombre rico, sino la escritura dice que ¿qué? Se entristeció, dice. Porque ¿dónde estaba su amor? ¿Dónde estaba su corazón? En lo que tenía, en lo que había alcanzado, pero no en servir a Jesucristo. Entonces, ¿por qué no somos capaces de poner al Señor por sobre todas las cosas? En la concentración de Huehuetenango de este año, el Señor nos ponía un ejemplo de que todo debe de girar alrededor de Cristo. Amén. El trabajo, ¿qué más debe de girar alrededor de Cristo? La familia, ¿qué más debe de girar alrededor de Cristo, hermanos? A ver, quiero escucharlos. El estudio, ¿qué más? El negocio, ¿qué más? La familia, pero ¿por qué no dice yo? Entonces queremos que todo, Cristo gire alrededor de todo, ¿verdad? Y por eso el apóstol Ronald nos ejemplificaba y pasaba un grupo de hermanos y él se ponía al centro. ¿Y qué hacían el resto de los hermanos? Llámese negocio, trabajo, como usted lo quiere decir. ¿Quién eran los que estaban girando alrededor de quién? Entonces, ¿para qué Dios te ha bendecido y tienes negocio? Para que el negocio gire alrededor y al reconocimiento de su voluntad. ¿Para qué Dios te ha dado familia? Para que tu familia gire alrededor y de la voluntad del Señor. Amén. Pero cuando nosotros queremos que sea Cristo el que gire alrededor del negocio de la familia, entonces ¿qué le decimos al Señor? No puedo. ¿Qué más? No tengo tiempo. ¿Qué más le decimos al Señor? Te seguiré, le dijo, pero ¿qué le presentó para poder seguirlo? Le dijo, mira, si tú giras alrededor del momento de lo que estoy viviendo, entonces yo sí te voy a seguir, Señor. Entonces, ¿pero qué hacemos hoy? Queremos que sea el Señor el quien gire alrededor de cualquier cosa que tenga que ver con nuestra conveniencia. Y el día miércoles el Señor nos decía que alguien con ese entendimiento puede poner sus manos en el arado y por voltear a ver para atrás no es apto para el reino de Dios. Amén. ¿Qué pasará en nuestro espíritu en este momento? ¿Será que pasa un espíritu como cuando aquellos le dijeron al Señor, dura es esta palabra?
Les ofende esta palabra, les dice el Señor, sacó aquello incómodo, sacó aquello que estaba oculto, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Saca inconformidad, saca molestia, saca enojo, saca cualquier cosa que puede estar ahí en lo oculto, ahí en el asiento, ahí donde solo tú conoces, porque eso hace la palabra del Señor a través de sus demandas. Pero si hoy le decimos a alguien que tiene su negocio por encima de la voluntad del Señor, Dios te ha llamado para que tu negocio gire alrededor de él. ¿Qué dice esta persona? ¿De acuerdo, pastor? Solo dígalo a los hermanos que cada mes me recojan una ofrenda y me la den, y entonces yo con gusto sirvo al Señor. Porque algunos dicen, si usted me va a mantener, con gusto. Entonces, ¿qué estamos haciendo evidente ahí? ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué está saliendo de tu ser y de mi ser a través de lo que pensamos? Porque no ciertamente tenemos que hablar. El rostro hace evidente lo que hay en el corazón. La escritura dice que el corazón alegre, ¿qué hace? Dice, hermanos. Entonces tu corazón se expresa a través de tu rostro. Hay hermanos que dicen, no, pastor, mira, ando contento, ando feliz, dice, pero el corazón se expresa a través del rostro. ¿Verdad? Y viene, Dios le bendiga, hermano. Mucho gusto. ¿Qué hay en el corazón? Entonces, si tu corazón está sano, ¿cómo va a estar tu rostro? Trabajábamos con los hermanos que están en servicio, les decía, hablando acerca de servir al Señor con alegría, pero eso implica, les decía yo, hasta nuestra expresión externa. Porque es el corazón alegre, es el corazón que ha sido formado y transformado por Cristo, el que alegra, el que muestra la obra del Señor en cada una de nuestras vidas. Pero yo les decía, cuántos hermanos, como por ahí dice un canto, ¿verdad? Cuántos hermanos cara de limón, les decía. ¿Qué caras hacemos usted y yo cuando tomamos el limón? ¿Qué rostro mostramos? Haga la prueba y se va a dar cuenta. Delante de un espejo, hágala. Se va a dar cuenta los rostros, los gestos que manifestamos. Entonces necesitamos entender, hermanos, que el Espíritu Santo está trabajando en cada una de nuestras vidas para que perseveremos y alcancemos el fruto, porque dice la Escritura que usted y yo hemos sido puestos para llevar fruto, y que nuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca. El apóstol Pablo perseveró y corrió para alcanzar el fruto que Dios quería para él. Entonces, ¿cómo terminó el apóstol Pablo? Decíamos, gozoso, en plenitud. Amén. Evangelizando, en vez de que a él lo estuvieran consolando, él estaba ¿qué? Alimentando, fortaleciendo. Me recuerdo cuando pasé lo de la operación que me hicieron. Yo no perdí oportunidad para a los dos que estaban a la par de mí empezar a ¿qué? Hablarles del Señor, a motivarlos, a hablarles acerca de la vida, de la obra de Jesucristo. Pero alguien que no ha entendido el propósito y los planes del Señor para su vida está en puro ¿qué? Que como dicen, queja, llanto y cuántas cosas, Señor, y no que soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto? Son ocasiones que el Señor siempre permite para sacar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Pero cuando todo es color de rosa, la sonrisa Colgate siempre está ahí, ¿verdad? ¡Hala, qué bonito! Mire, es que cómo me está bendiciendo el Señor, hermana Violeta. No le había contado. De gloria en gloria me lleva el Señor. Mire, es que yo estoy gozoso, hermano. Le cuento, viera que ahí sí, ¿verdad? Pero cuando Dios dice, vas a ser probado, ¿qué sale ahí de tu ser y de mi ser? ¿Qué sale de cada uno de nuestros corazones? Porque la prueba viene de Dios, la tentación viene del enemigo. Entonces Él nos prueba para que nos demos cuenta en qué condición y en qué estado o qué vida hemos vivido delante de Dios.
La prueba no tiene nada que ver con sufrimiento. La prueba no tiene nada que ver con padecimiento, que esa es la idea evangélica que hoy el mundo o la iglesia ha alimentado. Y por eso cuando alguien está en prueba, cuando alguien está en proceso, lo ve como el último suspiro de su vida, como que ya se va a morir, como que esa no sale, cuando sencillamente la prueba es para ser aprobado de parte de Dios. Amén. En Génesis 22 dice, probó Jehová a Abraham, dice. ¿Y qué sacó Dios a través de esa prueba del corazón de Abraham? Abraham obedeció a Dios. Abraham se entregó y se comprometió con Dios. Entonces dice, en Romanos capítulo 15, ya voy a ir terminando. Romanos capítulo 15, los hermanos que suban conmigo, los que van a ministrar. ¿Por qué el apóstol Pablo nunca corrió para la aventura? Si no estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, podemos estar corriendo para la aventura. Si nuestra familia sigue en el mismo caos, con los mismos problemas, sí podemos estar corriendo para la aventura. Si las finanzas siempre están en escasez, siempre están en números rojos y no hay manera de que cambien en condición, entonces sí estamos administrando y estamos corriendo para la aventura. Entonces dice Romanos capítulo 15 versículo 19, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera, ¿qué dice el apóstol Pablo? Me esforcé, dice. ¿Pero en qué se esforzó el apóstol Pablo? A predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar, ¿qué dice? Entonces el apóstol Pablo entendía que perseverar implica llevar fruto. Amén. ¿Hace cuánto tú naciste de nuevo? Alguien puede decir 10 años, 15 años, 20 años, 5 años, 2 años, 1 año, o cualquiera que sea el tiempo. La pregunta es, ¿qué fruto está dando esa perseverancia que dices que tienes? ¿Qué están viendo en ti, en mí, después de varios años de estar ya en el evangelio del reino de Dios? Porque decía, perseverar no es solamente estar en un lugar y nunca irme, sino perseverar tiene que ver con llevar el fruto de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Porque es el fruto el que Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo tenía fruto, más fruto y mucho fruto de su perseverancia en el Señor. Fruto de evangelismo, fruto del Espíritu Santo, fruto de fe. ¿De qué más tenía fruto el apóstol Pablo en su vida? De su transformación, de su pasión y de su compromiso con Cristo y con el plan de Dios. ¿De qué más tenía el apóstol Pablo fruto? Porque la perseverancia del apóstol Pablo sí es un testimonio grande de fruto, más fruto y de mucho fruto.
Entonces nuestra perseverancia tiene que dar el fruto de la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros. No solo tiene que ver con estadía. Entonces alguien puede decir, pastor, mire, llevo 5 años de perseverar en el Señor y al día de hoy 30 personas he ganado para Cristo. Pastor, mire, llevo tantos años de perseverar en el Evangelio y el fruto del Espíritu Santo en el carácter ya es notorio. Por eso el apóstol Pablo dice, no corran para la aventura. Deja de correr para tus propios intereses, porque vas a tener tiempo en un lugar, pero no fruto. Vas a tener años de estar en el Evangelio, pero sigue siendo el mismo. Pero sigue siendo la misma persona, a distancia, de lejitos, sin compromiso, sin involucramiento al plan del Señor, con la misma manera de pensar. Pero mire, pastor, gracias a Dios aquí estamos. No, el apóstol Pablo es un ejemplo claro de su perseverancia a través del fruto que él mismo nos está mostrando a través de las Escrituras. Dice ahí, por favor, en Hechos, capítulo 18, versículo 15. Veamos por qué el apóstol Pablo llevó fruto en su perseverancia a Dios. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero en la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Entregado a qué dice que estaba? A la predicación. ¿Cuál fue la evidencia de esa entrega? ¿Qué fruto llevó esa entrega? Que él dice, desde Jerusalén, Ilírico, todos los alrededores de Ilírico, yo ya lo llené del Evangelio. Ese es el fruto y la perseverancia que el Señor quiere que cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario desarrolle en su llamado como hijo de Dios. Amén. Entonces, no me muestres tiempo, muéstrame fruto. No me muestres años, muéstrame fruto. Porque a veces mostramos tiempo, años, no es que esté mal, pues, pero no hay fruto. Esa perseverancia no ha dado fruto después de mucho tiempo. Entonces el Señor hoy te dice lo que Él sí quiere encontrar en ti y en mí. Amén. Fruto de evangelismo, fruto de transformación, fruto de crecimiento, fruto de multiplicación, fruto de renovación en el espíritu de nuestro entendimiento, porque eso es lo que verdaderamente hace visible que hemos permanecido en Cristo. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén, iglesia. Ponte sobre tus pies mientras tú te levantas. Quiero despedir a los que nos siguen en nuestra transmisión. Gracias siempre por tomar el tiempo y dedicar este momento, ya sea de manera en vivo o diferido. Les bendecimos hasta donde quiera que nos escuchen. Un fuerte abrazo, bendición.